Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerte las noticias más importantes de la Iglesia Católica. Hoy es 24 de agosto de 2022, fiesta litúrgica de San Bartolomé Apóstol, y estos son nuestros titulares. El sábado el Papa Francisco impondrá el birrete cardenalicio a 21 obispos, 16 de los cuales son menores de 80 años y se convertirán en cardenales electores. Ortega, el dictador comunista de Nicaragua, ha hecho golpear y encarcelar a un obispo y a varios sacerdotes. De todo el mundo han llegado apoyos a la Iglesia. El cardenal Ouellet, prefecto del dicasterio para los obispos, ha sido acusado de haber realizado tocamientos a una mujer adulta hace muchos años. Trece presidentes nacionales de la Orden de Malta han escrito al Papa para que frene el proceso de reforma de sus constituciones. La aceptación del matrimonio homosexual ha llevado a una parte de la Iglesia Anglicana en Australia a separarse del resto y a fundar una nueva diócesis. Desde el próximo sábado la Iglesia contará con 21 nuevos cardenales, de los cuales 16 de ellos tienen menos de 80 años, por lo que podrán participar en el próximo cónclave. El Papa Francisco creará los nuevos cardenales el sábado 27 de agosto en la Basílica de San Pedro, en una ceremonia que empezará a las 4 de la tarde. En ella se les impondrá el birrete y se les hará entrega del anillo y la asignación del título o diaconía. Entre los 21 cardenales que el Papa Francisco creará, 4 de ellos son de América Latina, 2 proceden de Brasil, 1 de Paraguay y otro de Colombia. El nombramiento más polémico ha sido el del obispo de San Diego en Estados Unidos, antiguo discípulo del ex cardenal McCarrick, condenado por pederastia y gran defensor del cambio doctrinal sobre la homosexualidad. Al finalizar la ceremonia, el Papa Francisco canonizará a los beatos Giovanni Battista Scalabrini, obispo de Piacenza, fundador de la Congregación de los Misioneros de San Carlos y de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, y a Artemide Zatti, laico de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco. Al día siguiente, el 28 de agosto, el Papa Francisco se trasladará al Áquila, donde se reunirá con las víctimas del terremoto que tuvo lugar hace 13 años, y participará en los actos del Gran Perdón concedido por el Papa Celestino V a esa ciudad. Visitará también la tumba de ese Papa que fue el primero en renunciar al pontificado. El día 29 y el 30 se celebrará en el Vaticano un consistorio extraordinario de cardenales, al que están invitados los 219 cardenales existentes. El tema oficial del encuentro es el nuevo organigrama de la Curia Vaticana, que ya ha sido aprobado por el Papa y está poniéndose en marcha. La dictadura del comunista Ortega en Nicaragua se está cebando con la Iglesia. Un obispo y varios sacerdotes han sido detenidos y torturados. Un numeroso grupo de policías entró el viernes por la fuerza a las oficinas de la diócesis de Matagalpa, donde su obispo, Monseñor Álvarez, se encontraba en arresto domiciliario acompañado por varios sacerdotes. Un vecino testigo de lo que ocurría ha podido contar lo sucedido. A eso de las 3:11 de la madrugada escuché ruidos extraños y el ladrido de unos perros. Unos hombres y mujeres hablaban bajito. Salí al portón escondido, pero temí que me vieran, así que recurrí a la puerta principal y con el pecho en el piso pude ver las botas de los oficiales. Todo fue muy rápido, era un operativo como de un quiebre de drogas, donde podía haber fuego cruzado. Al momento siguiente solo escuché un ruido estruendoso, donde con algo pesado derrumbaban la entrada y gritaban «¡Alto, nadie se mueva!», y entraron corriendo armados hasta los caites. A lo lejos escuché «No estamos armados, esta es la casa de Dios». Seguido un grito fuerte «¡Todos al piso!». Acto seguido se oía cómo botaban y quebraban cosas.
Logré ver que arrestaban a alguien, después vi a los prisioneros caminando a rastres hacia una camioneta donde fueron lanzados como sacos de papas y solo escuchaba los quejidos fuertes de los golpes a los que estaban sometidos. Una oficial decía enfurecida: «¿Ves? Por andar de gallito parado, de Salvador de Nicaragua, payaso». Y en minutos el bullicio se acabó. El cardenal Brenes, arzobispo de Managua, pudo ver al obispo detenido, que después de ser llevado a la comisaría fue confinado en la casa de su familia. Según el cardenal, el obispo estaba en malas condiciones físicas, pero bien de ánimos. Los sacerdotes y laicos detenidos con él seguían en la comisaría. Antes de ocurrir la detención y tortura del obispo y sus acompañantes, 26 ex presidentes de España y de América habían hecho pública una declaración en la que condenaban la persecución religiosa desatada por la dictadura del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, e instaban al Papa Francisco a que saliera en defensa del pueblo nicaragüense y de su libertad religiosa. El domingo, al acabar el rezo del Ángelus, el Papa se refirió a la situación en Nicaragua, pidió diálogo para superar los conflictos y encomendó a la Purísima que todos tuvieran esa voluntad de diálogo. El prefecto del dicasterio para los obispos ha sido acusado de haber tocado la espalda de una mujer hace muchos años. Él lo niega. El cardenal Marc Ouellet, prefecto del dicasterio para los obispos, ha sido acusado de comportamiento impropio con una mujer cuando era arzobispo de Quebec. La denunciante es una colaboradora pastoral que entre 2008 y 2010 se sintió agredida por el cardenal en algunos eventos públicos. Esta acusación, que ya habría sido cursada a Roma como es preceptivo, se ha publicado ahora en un programa de Radio Canadá, porque se encuentra también dentro de la investigación que se sigue por una demanda colectiva contra la diócesis de Quebec. Según asegura el abogado de la mujer, el modo de abrazarla en los hombros o la espalda provocaba un profundo malestar en la señora, que ha declarado sentirse perseguida, lo cual le causó un gran trauma. El cardenal Marc Ouellet, prefecto del dicasterio de los obispos, ha respondido con contundencia rechazando las acusaciones y ha afirmado que si se abre una investigación civil tiene la intención de participar activamente para que se reconozca su inocencia. El Vaticano, por su parte, ha estudiado la demanda y ha decidido no abrir ninguna investigación contra el cardenal porque considera poco creíble la acusación. Una investigación preliminar fue encargada a un sacerdote jesuita que consideró innecesario abrir un proceso contra el cardenal. La crisis que arrastra la Orden de Malta se ha acentuado con la petición dirigida al Papa de 13 presidentes nacionales para que frene la reforma de sus estatutos. Varios presidentes de las asociaciones nacionales de la Soberana Orden de Malta han escrito al Papa pidiéndole que detenga los actuales planes de reforma de las constituciones. De momento, afirman, la orden y sus obras podrían sufrir graves daños. Los autores de la carta son especialmente críticos con la propuesta del comisario pontificio, el cardenal Silvano Tomasi, de transferir la responsabilidad de unos 13.000 laicos a unos pocos caballeros de la orden, los que tienen votos religiosos, a los que acusan de carecer de experiencia y cualificación para dirigir una organización tan grande. Los firmantes de la carta aseguran que representan el 90% del trabajo dirigido por la orden en todo el mundo. Sin embargo, solo representan al 40% de los miembros de la orden. La reforma que el grupo ha protestado pretende impedir, mantiene la institución como una orden religiosa. Según el cardenal Tomasi, que es el delegado del Papa para la orden, esta reforma no quita nada de la soberanía, la autonomía o las tradiciones privilegiadas especiales que la orden tiene. Los anglicanos de Australia se han dividido al no querer aceptar un grupo de ellos el matrimonio homosexual. Han formado una nueva diócesis. Un grupo de obispos anglicanos conservadores que sostiene que el matrimonio solo puede darse entre un hombre y una mujer ha fundado una nueva diócesis en Australia. La decisión llega tras los debates sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los obispos progresistas, en cambio, opinan que el matrimonio de parejas homosexuales no contradice la enseñanza bíblica.
Los disidentes han creado una nueva diócesis que han llamado Diócesis de la Cruz del Sur y que han calificado como un lugar seguro para los anglicanos que ya no pueden estar bajo la autoridad de su obispo. A nivel mundial, los anglicanos no se han puesto de acuerdo sobre este tema, pues si bien en Estados Unidos y en muchos otros países se celebran desde hace tiempo matrimonios homosexuales, los obispos africanos se oponen frontalmente a esa medida. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con el próximo consistorio de cardenales. Falta una semana para que se celebre en Roma la siempre importante ceremonia de imposición de la birreta cardenalicia a nuevos cardenales. En esta ocasión, el Papa Francisco ha nombrado 21 nuevos cardenales, de los cuales 16 son menores de 80 años y por lo tanto tienen derecho a voto. Es una ceremonia, es un acto siempre muy importante para la historia y para la vida de la Iglesia, porque esos electores, los nuevos y los que ya tienen derecho a voto, serán los encargados de elegir al nuevo pontífice cuando llegue el momento. Pero con estos 16 nuevos, el número de electores se eleva a 132, es decir, 12 más que los que están previstos en el ordenamiento para participar en un cónclave. No será hasta el 30 de junio del año que viene, con la jubilación por cumplir 80 años del cardenal Bersaldi, cuando ese número quedará ajustado con lo que establece la ley, cuando habrá solo 120 electores, salvo, naturalmente, que la hermana muerte se lleve en este tiempo que falta a alguno de ellos. Es que además de este consistorio para la imposición de la birreta a los nuevos cardenales, el Papa ha convocado, para 2 días después, ha convocado a todos los cardenales del mundo, 219, para un consistorio extraordinario. Un consistorio extraordinario es, si cabe, aún muchísimo más importante que los consistorios ordinarios, que son aquellos en los cuales se impone la birreta cardenalicia a los nuevos designados. Los consistorios extraordinarios se convocan en pocas ocasiones. Por ejemplo, San Juan Pablo II solo lo hizo en 6 veces a lo largo de su dilatado pontificado. Benedicto XVI, ninguna. El Papa Francisco convocó un consistorio extraordinario en el año 2014, justamente coincidiendo con los nuevos cardenales por él creados poco después de haber sido nombrado Papa. En aquella ocasión, el tema a debatir era precisamente la familia, un tema que en el gobierno del Papa Francisco está siendo muy importante. Pero es que en esta ocasión, este consistorio extraordinario tiene un tema a tratar, a debatir, que ya está resuelto. Es decir, se va a debatir, se va a tratar la cuestión de la reforma de la Curia Vaticana, pero es que eso no es algo sobre lo que se va a consultar al colegio cardenalicio, sino que es algo que ya ha sido aprobado y está siendo aplicado. Por lo tanto, parece muy raro que se convoque a todos los cardenales del mundo para consultarles o para estudiar algo que ya está zanjado, que ya está, repito, no solamente aprobada la nueva normativa, sino que ya está siendo aplicada. Y eso crea la primera pregunta en torno a este consistorio. Es decir, además de tratar de un tema que ya está resuelto, ¿no habrá otros puntos en el orden del día que no han sido publicados? Por ejemplo, el tema del sínodo de la sinodalidad o las exigencias de cambios en el dogma y en la moral de los obispos alemanes y no solo de los obispos alemanes. La cuestión de la reforma de la curia es una cuestión zanjada. Algo más tiene que tener previsto el Papa Francisco para consultar al colegio cardenalicio, que no sea eso, que es ya algo de alguna manera, aunque reciente, pero de alguna manera viejo. Además de esto, es decir, además del consistorio para la birreta cardenalicia del día 27, al día siguiente el Papa Francisco ha decidido irse a la ciudad de L'Aquila. En L'Aquila tuvo lugar, hace ya un buen número de años, un devastador terremoto
del cual la ciudad aún no se ha recuperado. Son 13 años, si no recuerdo mal. Hasta la propia catedral de L'Aquila está sin terminar de restaurar. ¿Por qué el Papa Francisco va ahora a L'Aquila a visitar una ciudad víctima de un terremoto cuando en todos estos años no ha ido? Otra pregunta. La explicación oficial es que va para visitar la tumba del Papa Celestino V, que fue el primer Papa, en épocas relativamente recientes, que en este caso en la Edad Media, el primer Papa que presentó la dimisión. El segundo, como sabemos, ha sido el Papa Benedicto XVI. El motivo es que en la última semana de agosto, todos los años, tiene lugar lo que en italiano se dice la perdonanza, el gran perdón, en el cual se consigue la indulgencia plenaria. Pero esto pasa todos los años. ¿Por qué el Papa tiene que ir ahora a visitar la tumba de Celestino V y a participar en este acto de gran misericordia, de gran perdón, y no lo ha hecho en los años que lleva gobernando la Iglesia? Otra pregunta que naturalmente dan pie a respuestas de diferente tipo, algunas de ellas relacionadas con una posible dimisión. Bien. Pero no solamente es el Papa el que de alguna manera genera estas preguntas en torno a estos dos grandes actos del 27, del 28 y después del 29 y 30, cuando se reunirá con todos los cardenales para teóricamente hablar de la reforma de la curia. Es que el hecho de que lleguen estos cardenales está generando ya también preguntas muy importantes. Por ejemplo, la cuestión de Nicaragua. Hasta ahora el Papa ha guardado silencio, no sabemos la causa, por lo tanto no podemos condenar algo de lo cual no estamos completamente informados. Pero es que los acontecimientos se precipitan. Acaba de ser sacado de su domicilio, donde estaba en arresto, cercado por la policía, acaba de ser sacado de su domicilio el obispo de Matagalpa. Se lo ha llevado la policía a la fuerza. Está en la cárcel. Bueno, realmente en este momento no sabemos dónde se encuentra. En este momento está desaparecido. Es imposible que el Papa guarde silencio sobre este tema. Tal y como están las cosas, ese silencio ya es imposible. Máxime porque la Conferencia Episcopal de Colombia, la Conferencia Episcopal de Costa Rica han emitido ya comunicados públicos de apoyo a la Iglesia nicaragüense. Incluso una persona tan próxima al Papa Francisco como el arzobispo de Tegucigalpa, el cardenal Maradiaga, también se ha pronunciado apoyando a los obispos nicaragüenses. Pero resulta que los obispos nicaragüenses son los únicos que no han hablado. Va a venir al consistorio el cardenal Brenes, arzobispo de Managua. Y no he leído en ningún sitio que alguien se interrogue por el silencio del cardenal Brenes y del resto del episcopado nicaragüense. ¿Por qué no hablan ellos? ¿Por qué no habla el Papa? Esta es una pregunta que se hace cada vez más pertinente y que exige de una forma cada vez más intensa una respuesta. Pero los primeros que tienen que hablar son los obispos del país. ¿Por qué no hablan? Es posible que sea por miedo. Es muy probable que sea por miedo. Pero la pregunta hay que hacerla. ¿Por qué no habla el cardenal Brenes? Yo confío en que después de esta detención por fin se atrevan a hablar y a condenar la persecución religiosa que se vive en el país y que ya están condenando otros obispos, pero los interesados guardan silencio. Posiblemente por miedo, pero la pregunta hay que hacerla. ¿Por qué no habla el cardenal Brenes? ¿Por qué no hablan los obispos de Nicaragua? Esta es una pregunta pertinente y urgente, además de preguntarse, tal y como están las cosas, ¿por qué no habla el Papa? Ahora ya ese silencio no tiene justificación ninguna, incluso después de que un elevado número de políticos importantes, jefes de Estado, ex jefes de Estado de varios países latinoamericanos le hayan dirigido una carta pública al Papa pidiéndole que se pronuncie. En este contexto, por lo tanto, del consistorio, surgen estas preguntas, entre ellas la pregunta por una intervención del Papa y de los obispos nicaragüenses sobre lo que está pasando en ese país. Pero no es el único caso, hay otro muy importante. El cardenal Ouellet, prefecto del dicasterio para los obispos,
uno de los más importantes de la estructura vaticana. El cardenal Ouellet, canadiense, acaba de ser acusado de una conducta sexual inapropiada contra una mujer hace muchísimos años, una mujer que entonces ya era adulta, hoy es una señora muy mayor, bueno, y que supuestamente, según esta señora, el cardenal, que entonces era arzobispo de Quebec, el cardenal puso su mano en la espalda en una zona, dice ella, muy baja de la columna vertebral, sin especificar exactamente a qué altura de la vértebra lumbar colocó el cardenal la mano. Bueno, el Vaticano ha hecho, el Papa incluso, ha hecho enseguida un comunicado diciendo que la acusación es tan ambigua y tan genérica que no hay lugar a hacer ninguna investigación canónica. Pero lo que aquí cuenta no es solamente que esta sea una acusación falsa, hipotéticamente al menos falsa, supuestamente falsa contra un cardenal, sino el hecho de que el cardenal Ouellet ha sido el que ha quedado en tercer lugar en el número de votos en los dos cónclaves anteriores. Cuando fue elegido Benedicto XVI, entonces cardenal Ratzinger, el segundo fue Bergoglio y el tercero fue Ouellet. Cuando fue elegido Francisco, entonces cardenal Bergoglio, el segundo fue Scola y el tercero Ouellet. Estamos, por lo tanto, ante el desprestigio, la acusación, muy posiblemente infundada y absurda, pero acusación lanzada públicamente contra un cardenal que ha sido el número 3 en el orden de las votaciones en los dos cónclaves anteriores y que posiblemente podría ser un candidato de consenso en el caso de que no se impusiera una u otra línea en el siguiente cónclave. Pues bien, este candidato de consenso, que ya por el hecho de haber sido el número 3 tiene parte de una posición privilegiada, este candidato de consenso acaba de ser fulminado, eliminado. ¿A quién le cabe en la cabeza que va a recibir Ouellet un solo voto, cuando, aunque sea falsa la acusación, está ya en los medios de comunicación que a una mujer le ha acusado de haber puesto la mano en una parte inapropiada de su espalda? La candidatura de Ouellet está absolutamente desaparecida. De ningún modo puede figurar en la lista de los papables después de esto, insisto, después de esto que muy probablemente es falso. Acaban de eliminar a uno de los más probables sucesores del Papa Francisco. Y ha sido con una jugada tan ridícula como mortífera. Acusar a alguien de que hace 20 o 30 años le puso la mano en la espalda a una persona que ya era adulta. Esa señora no ha dicho nada hasta este momento. Acusar a alguien de esto es, como el propio Vaticano ha dicho, algo sin fundamento, pero que va a servir para que Ouellet ya no figure en la lista de posibles candidatos. Acaba de desaparecer un candidato moderado que podría haber sido un punto de encuentro entre las dos facciones que en este momento dividen a la Iglesia. Son muchas las preguntas que están sin contestar en torno a este extraordinario consistorio que se va a reunir dentro de unos días en Roma. Pero yo quisiera terminar hoy haciendo una apelación a la oración por el pueblo de Nicaragua. La dictadura comunista de Nicaragua sigue los pasos de la dictadura cubana y de la dictadura de Venezuela. Es el pueblo de Nicaragua y no solamente el pueblo católico de Nicaragua, que es la mayoría, el que está pagando las consecuencias. La Iglesia está en primera línea sufriendo la represión de la tiranía. Tenemos que rezar por ellos, tenemos que rezar por Nicaragua, tenemos que rezar por este obispo que está encarcelado para que no le ocurra ninguna desgracia, y por supuesto por los sacerdotes y laicos que han sido arrestados con él. Tenemos que rezar por Nicaragua y tenemos que pedir también por la Iglesia, de una manera particular por los que están siendo acusados falsamente, como posiblemente lo está haciendo el cardenal Ouellet. Que Dios ayude a la Iglesia y que Dios ayude en especial a Nicaragua.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias www.catolicosonline.org. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.